Aceptar a mi invitado de hoy. Bueno, les cuento antes de darle la entrada al invitado. Hoy vamos a hablar de astrología y sexualidad. En qué se unen, dónde se unen, qué es sexualidad, qué es astrología. El live de hoy va a estar muy bueno y qué rico que ya hay bastantes personas que quieren compartir con nosotros este conocimiento. Entonces, sin ser más, voy a darle a aceptar a Sami para podérselos presentar. Ay, a ver si no se ha iluminada. Ahora sí, mejor así. Bueno, espero que todos se encuentren súper bien. Hola, Sami. Hola, mi querida Caro. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo ¿Cómo te ha estás ido? tú? Muy bien. Bueno, pues yo también acá muy bien. Tenemos algo de delay, entonces vamos a hacerla feliz de ser invitado a tu espacio, nuestro trabajo bonito desde astrología y sexualidad. Así que aquí a disposición y muy contento. Espero que se esté escuchando bien. No Sí, sé cómo se escucha. que nos confirman a todos. Yo te escucho bien. Creo que se congeló un momentico la señal, pero creo que ya podemos empezar, que nos confirmen aquí los que nos están escuchando, si nos escuchan bien, si nos ven bien, si no estamos pixelados o congelados, ni nada por el estilo. Ok, vamos a mirar. Perfecto. Vamos Listo. entonces, voy a darle un momentito, voy a desconectar acá para darnos un poquito más de señal si fuera el caso. Ya Listo. estamos listos. Perfecto. Ve Bien. que se escucha súper bien. Entonces, bueno, les contamos que este live sí es muy a distancia porque Sami está en Perú y yo estoy en Medellín, en Colombia, pero entonces esto es lo que hace la tecnología, el poder comunicarnos y conectarnos y hacer momentos tan especiales como estoy segura que va a ser este. Sami y yo estuvimos preparándolo, conversando qué queríamos entregarles, de qué queríamos hablar. También aprovechenos para que pregunten. Para los que no me conocen y son nuevos en mi mundo, yo soy Caro González y hoy tengo el placer de tener a este invitado que le digo confianzudamente Sami. Y bueno, Sami, me encantaría que te presentaras y que les dijeras a todos a qué te dedicas y qué haces. Bueno, ninguna confianza. Si somos amigos de camino, somos hermanos de Total, camino y yo he tenido también además el honor y el placer de servir aquí a mi querida Carito. anda que sí. Bueno, mi nombre es Sami Astrosam. Yo soy astrólogo profesional, astrólogo internacional. Me dedico a eso, me dedico a acompañar desde la astrología, desde el mundo de la astrología, a través del proceso de la consulta personal y Ujú. del servicio de acompañamiento en procesos no solamente individuales, sino también en procesos de relaciones y en procesos también que tienen que ver con personas jurídicas, con empresas, en todo este concepto de la astrología y cómo esto conecta con este maravilloso universo. Y adicionalmente también me dedico a difundir la astrología como una herramienta de conocimiento, como una herramienta valiosa a través de mi docencia en 3 niveles de astrología que acompañamos hoy montados desde el mundo virtual. Acá como nos Sí, escuchan hablar cuando dice mi querida Caro que ella está en Medellín, yo estoy en Lima, pero aquí mi corazoncito colombiano también la acompaña sí. y, y bueno, estamos a veces en México, estamos a veces en Lima, a veces en los Estados Unidos y Caro allá, y con ese acento paisa digo, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, querida, aquí estamos listos, Exactamente. entonces, atendernos. Exactamente, pues la primera pregunta que Sam y yo queremos responderles, que me la hicieron por el sticker de preguntas que les puse y muchos se la deben estar preguntando es, ¿qué rayos hacen juntos sexóloga y, bueno, me puse primera, ¿qué rayos hacen juntos astrólogo y sexóloga, cierto? Entonces vamos a responder esa pregunta, primero la responde Sam y les voy a contar yo también cómo la veo. Bueno, se puso de primera como le corresponde, como ¿Verdad? caballero, así que, ¿qué hacemos juntos? Resulta que el universo es uno solo y cada uno tiene una oportunidad de abordarlo desde sus habilidades y desde su servicio. Entonces somos servidores, acompañamos a las personas en procesos de entendimiento, en procesos individuales. Allá mi querida Caro, desde su magnífico servicio, Ujú. aquí este servidor ayudando a entender y ayudando a conectarnos también.
Pero, ¿qué encontramos en común? La manifestación desde la energía, en este caso desde la energía sexual, desde el vínculo, desde la conexión amorosa con nosotros mismos Ujú, y con nuestros semejantes. Así que, ujú. bueno, yo tengo de astrólogo cuando estoy en este trabajo de entendimiento conjunto. De Totalmente. sexólogo, cuando tengo la oportunidad de hablar un poquito de la sexualidad a través de la astrología. Y Caro también tendrá algo de astróloga cuando se pregunta, ¿y yo qué hago en este mundo? ¿Y cómo es mi propósito, mi misión de vida? Así que ahí estamos, nos estamos compartiendo. Ahora yo te paso a Exactamente. ti el L- baloncito y tú dirás, entonces, ¿qué hacemos nosotros dos locos acá en esta charla bonita? Totalmente. Para responderle a la pregunta, les voy a recordar o a informar a los que no saben que la sexualidad va mucho más allá de sexo, va mucho más allá de las relaciones sexuales o del erotismo, que forma una gran parte de la sexualidad, pero no son lo único. Entonces, sexualidad tiene que ver cómo somos como personas, cómo nos tratamos a nosotros mismos o cómo nos identificamos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos en pareja. Tiene que ver con el género, que es lo masculino y lo femenino. Entonces, la sexualidad está compuesta también por factores biológicos, porque tenemos un cuerpo, por factores psicológicos, porque tenemos una personalidad, tenemos emociones, tenemos pensamientos y valores propios, pero también por todos los factores sociales. Y ahí en esos factores sociales está la fe, está la religión y está la espiritualidad. Y toda esta parte de la astrología es un componente que hace parte de cualquiera de estos tres, de fe, de espiritualidad y por ende forma nuestra sexualidad. Entonces todo lo que conforme nuestra sexualidad, lo que nos ayude a conocernos, a conectarnos con nosotros mismos y con los demás, pues hace match con la sexualidad y por ende aquí nos juntamos con la astrología. Bueno, y si quieren más, que les piquen caña, dicen por ahí. Pero, ¿qué ocurre con todo este tema? ¿Sí? Desde la astrología, también lo que estaba mencionando mi querida Caro, podemos mirar nuestra manifestación frente a lo sexual, en lo que tiene que Ujú, ver con la energía. También podemos identificar exacto. el divino masculino y el divino femenino en cada uno de nosotros, Ujú, vincularnos frente a nuestras relaciones, los afectos que parten por el primero de todos y es cómo me quiero a mí mismo, luego cómo me perfecto. vinculo frente a mis relaciones personales, cómo manifiesto mis afectos a través de distintas dinámicas energéticas. Algunos Ujú, manifiestan su afecto desde el servicio, otros lo manifiestan desde formas, digamos, tangibles, ok, otros a través de regalitos. Ya ok. miraremos. Entonces, cada uno desde su mundo tiene la oportunidad de compartir ese mundo de la sexualidad interna y de conectarlo en combinación con otras personas que también tienen su propio universo y que Ujú, lo manifiestan hacia terceros. ok. Así que vemos que lo que mencionaba Caro, en donde mencionaba el componente social y donde está esta parte espiritual, también encontramos que en esta parte espiritual vamos a los dos anteriores que mencionaba Caro, que también los vinculan y los integran, que tiene que ver el componente físico y el componente propio de la misma relación, ¿no? Ujú, Entonces, cuando Caro va de adentro hacia afuera, desde lo físico a lo social y luego a lo espiritual, entonces yo llego desde afuera hacia adentro, desde lo espiritual a lo social, a lo físico. Así que ok. después que no queden dudas que todos estamos conectados en la misma De línea. todo. Exactamente. Y ahí vendría mi pregunta, Sammy, que yo creo que muchos se la están haciendo, y es, ¿qué es Sí, esto de la astrología? ¿Qué entendemos por astrología? ¿Cómo la podemos, digamos, ser tangible en nuestra vida o entenderla? bien. Bueno, lo primero, rompamos un poco de paradigmas. ¿Ok? Entonces, el astrólogo, yo no uso turbante, no me lo he quitado para la reunión, Sí, nunca te tampoco lo he visto, manejo la bola de verdad. cristal. Sí, tampoco manejo bola de cristal. Algunas personas, compañeros de camino a los cuales, o compañeras de camino a los cuales tendrán el uso y yo lo respeto desde procesos de pronto más elevados y de conexión. Ujú, Pero la astrología tiene una combinación muy bonita. La primera pregunta es si la astrología es una mancia, cuando estoy hablando, digamos, de tarot o de ujú, canalización, o si la astrología es una ciencia. ok. Entonces, la astrología es una combinación maravillosa y es un arte interpretativo. Es una Ujú, combinación que parte de la base de principios
físicos, de principios científicos, por ejemplo la astronomía, por ejemplo la matemática, por ejemplo la física. Cuando yo hablo de posiciones de planetas, pues primero son masas físicas que tienen una representación energética que además es coincidente frente a nuestra vitalidad y hacia nuestra manifestación propia de nuestra energía. Pero también esas posiciones están determinadas con relación a tiempo y relación a espacio. Entonces es muy importante entender que se da esta combinación maravillosa de tener unos referentes científicos, desde la física, por ejemplo, posiciones vectoriales en donde se combinan las energías, ¿sí? O desde la geografía para saber en qué coordenadas nací, o desde la matemática propia para poder entender cómo los procesos se mueven. Pero volviendo al concepto del tiempo y del espacio, aquí hay un tema muy importante. Tiene que ver con entender para qué es que vinimos a este planeta. Entonces, arranquemos por saber para qué no vinimos. No vinimos a desayunar, almorzar y comer. No vinimos a correr. Aunque sea muy rico. Aunque sea muy rico y está bien, es parte de nuestro proceso de disfrute y de bienestar. Pero no es, digamos, nuestro propósito esencial. Es parte, de pronto, de nuestra alimentación, llamémosla física. Ahora, tampoco venimos a correr detrás del sueldo para pagar la tarjeta de crédito por lo que nos hemos comprado hace unos días. Ese es otro tema, ¿sí? Nos han montado en unos estereotipos que tienen que ver con ese tipo de sociedades, ¿sí? De consumo, comerciales, etc. El verdadero propósito de nosotros es referirnos en el tiempo y en el espacio para entender que como seres espirituales en un proceso de evolución espiritual, venimos a atender una experiencia que nos permite evolucionar como seres superiores que somos. Entonces, entender que llegamos aquí aterrizados al momento en donde tomamos nuestra primera bocanada de aire, nuestra primera bocanada de prana, y en ese momento nos conectan con una serie de herramientas y una dinámica. Nos dicen, mire, aquí está el kit de sus herramientas para que sepa cómo jugar este partido, el cual se viene a vivir como experiencia, y con ello atender una serie de circunstancias en la vida que me permiten evolucionar. Es el verdadero propósito. Entonces, volvemos al mismo cuento, la referencia del tiempo y del espacio, que son fundamentales para entender la combinación de la astrología. Bien, entonces, a eso viene realmente la astrología, a permitirnos saber en el momento en que nacemos quiénes somos, qué vehículo somos y cuál es nuestro propósito de vida y nuestra misión. Y adicionalmente, una vez entendemos ese vehículo y entendemos ese propósito, entonces saber cómo podemos llegar a este propósito o conectar con este propósito es entrar en un estado de conciencia. Y adicionalmente seguir atendiendo el proceso evolutivo hace parte de este trabajo personal que venimos a hacer con las herramientas que nos han entregado al momento de nuestro nacimiento. Espero haber sido más o menos claro. Totalmente, y eso me lleva a preguntar, que yo lo sé y yo me la he hecho, de hecho me la hice contigo, sobre la carta natal, porque si me equivoco en lo que estoy diciendo me corriges, pero de hecho la forma de conocer esas herramientas con las que llegamos al mundo, en el momento, la hora, la fecha, el día y el lugar donde nacemos, son las que nos permiten conocernos a través de esto que se llama carta natal. ¿Cierto que es así o me equivoqué mucho? No se ha equivocado, pero ni aprendí. Aprendió su tareita y además lo ha hecho a través de su experiencia personal bonito. Sí, hay un tema importante y voy a ir a la carta natal. Y es, a veces escuchamos el concepto cartas astrales. ¿Qué son cartas astrales? Y cartas astrales es un conjunto de cartas, es un término genérico que utilizamos para diferentes tipos de cartas, porque hay varias cartas. Pero sí es muy importante entender que la primera de ellas es la carta natal, que tú la estabas mencionando muy bien. Esta carta natal nos permite identificar nuestras cualidades personales, nuestra manifestación energética, nuestra dinámica y además identificar el propósito de vida del cual estaba yo mencionando. Es la carta que nos da el origen a todo este proceso evolutivo y que es como partir del punto cero con una información ya adecuada. Ahora, después de esta carta vienen otras, que son las cartas que son complementarias, ¿no? Como por ejemplo la revolución solar, que es la carta que hacemos una vez al año para la época de nuestro cumpleaños. Esa me la hago yo. Que nos permite, también se la ha hecho aquí mi querida Caro y le he podido servir en ella.
Entonces nos permite identificar los ciclos, nos permite identificar cuáles van a ser las condiciones generales del año. Tiene un tema muy bonito también esa revolución solar, y es que nos permite eventualmente, si tenemos de alguna forma inquietudes o temáticas o áreas del desarrollo personal donde queremos enfatizar para ese año, revisamos cuáles son las oportunidades parados desde una referencia en donde esperamos pasar nuestro cumpleaños. Vamos a suponer que Caro espera pasar su cumpleaños en Medellín, y este servidor revisa con Caro y vemos que eventualmente en circunstancias de otra normalidad, porque entendemos el proceso que estamos viviendo también, que nos limita. Entonces podemos pensar en que Caro de pronto no pase su cumpleaños en Medellín, sino lo pase en Bogotá, y el hecho de pasarlo en Bogotá le da una referencia distinta de un escenario para que la posición de los planetas sea mucho más potentes y le ayuden a reforzar más el propósito que siente, que tiene más coincidencia con tu trabajo. Esa es la revolución solar. Y hay dos cartas comparadas, una que conocemos como sinastría, que es la comparación entre dos cartas natales. La utilizamos para, por ejemplo, la identificación y conciliación de relaciones en pareja. Pero no solamente hablamos de relaciones de pareja, sino también puede ser relaciones entre padres e hijos, o relaciones entre socios, entre otras personas, ¿no? Inclusive hasta una persona natural y una jurídica. Entonces, importante también tenerlo en cuenta. Y por último, la carta que se ha puesto más de moda ahora, que se llama los tránsitos. Los tránsitos es una carta que dice, y siempre partimos como esa es la costumbre humana, ¿no? Y estoy pasando por un momento de crisis. Entonces llegan, Sammy, estoy en crisis, y yo me sonrío así como me estoy sonriendo ahorita, y me dicen, pero qué cínico este caballero, ¿no? Y se está riendo de mi crisis. Resulta que las crisis son oportunidades enormes de entendimiento y de crecimiento. Entonces, cuando yo entro en crisis es porque me están sonando las alarmas para decirme, a ver, vuelva a su sendero, vuelva a su línea. Y entonces, esta carta se conoce como tránsitos, que nos permite identificar las circunstancias por las cuales estamos pasando. Que en este caso particular, mucha gente, porque digo que se ha puesto de moda, porque tal vez ahorita un poco menos, porque la gente ha tomado mucha conciencia en este proceso evolutivo que estamos viviendo, pero al comienzo había mucha paranoia, y entonces se acercó mucha gente a preguntar para dónde voy, qué esperan de mí, dame alguna ayuda, ¿no? Porque la gente se sentía un poco perdida en este proceso. Bueno, entonces esas son las cartas astrales, digamos, que normalmente atendemos la consulta, y hay un montón de cartas más de ajustes, de identificación, etcétera, para temas un poco más particulares. Totalmente. Bueno, pero me he extendido un montón. No importa, Sammy, porque ahí quiero decir varias cosas que no quiero dejar escapar de lo que dijiste, y es, en la parte de crisis, por ejemplo, yo lo utilizo mucho cuando estoy en terapia de pareja o en sexoterapia individual, que es a lo que yo me dedico diariamente, porque la crisis podemos tomar dos caminos. Cuando tenemos una crisis podemos tener un problema, si así lo queremos ver, o justo lo podemos ver como tú acabas de decir, como oportunidad o oportunidades. Y también quiero aclarar, según lo que obviamente te entiendo, yo lo he vivido en persona, yo me hice la revolución solar, llevo como 3 contigo, pero acá también es importante, esto no les va a decir qué hacer o qué decisión tomar, ni va a tomar las decisiones de vida por ustedes. No les va a decir sepárese o termine esa relación o haga esto o aquello. Pero las cartas astrales, todas las que Sammy está diciendo, lo que hacen es que son herramientas de autoconocimiento. Entonces, al tú conocerte, tomas conciencia. Y al tomar conciencia, tus decisiones justo están a partir del consciente y no del inconsciente, no desde la impulsividad, no desde la parte como de, sí, desde la impulsividad, sino de decir, yo elijo esto, porque siempre que eliges algo, renuncias a otro algo o a otros algos. Entonces, yo quiero que quede ese mensaje, y de hecho fue uno de los motivos por los cuales a mí y yo un día dijimos, ¿por qué no hacemos este live? Y es, la vida está para que nos conozcamos, para disfrutarla. Entonces, que estas herramientas, no todo el mundo tiene que creer en la astrología, esto es para las personas que creen, que se conectan, que fluyen con esto. Y si esto a ti te sirve, bienvenido y bienvenida a que aprendas a conocerte. No se trata tampoco de que tengas que tomar decisiones por otros, ni que te tengas que volver astrólogo o sexólogo,
sino de justo disfrutar tu vida a partir del autoconocimiento. Correcto. Y bueno, y somos servidores, nosotros acompañamos en el Exacto, camino. Nosotros no somos determinadores de vida de terceros. exacto. De hecho, parte del gran proceso que estamos viviendo en este momento en el cambio de la humanidad tiene que ver con que nos liberemos de las responsabilidades ajenas y atendamos las propias. Así que precisamente el trabajo que hacemos nosotros es un trabajo de amoroso servicio, de Ujú, recomendación, ¿sí? En donde además desde la astrología no se ve una sola y única posición determinante. ok. Nosotros podemos mirar una posición de un planeta en un signo y podemos verlo desde diferentes aristas interpretativas. Ujú, Entonces, a cada uno le corresponde un proceso distinto. Por ejemplo, cuando yo hablo de un planeta como Venus, no solamente estoy hablando de la condición afectiva o del vínculo en una relación de pareja, por tomar un ejemplo, sino también desde ahí puedo percibir el concepto de la armonía, el concepto del ujú, bienestar, del disfrute. Entonces, cada uno desde lo suyo tiene que ver cómo se acomoda mejor esa oportunidad de energía que le llega o esa oportunidad que trae consigo mismo para sacar el máximo provecho. Bien, exacto. entonces, para tenerlo muy en cuenta. Ahora, Caro también lo dice, nosotros hacemos un trabajo de sugerencia amorosa. Yo no acostumbro, de ninguna manera, de ninguna manera es muy peruano, no acostumbro decirle a una persona, tiene que pasar en tal sitio, ¿sí? Ok. O sea, ¿quién soy yo para decirle que si no pasa su cumpleaños en Bangkok, entonces su vida no va a ser importante Más durante un cerquita, año, por favor, ¿no? más cerquita. Sí, sí, cuando hacemos la carta, por ejemplo, de revolución con Caro, por ejemplo, sí, yo no puedo partir de la base y hay gente que en la consulta no lo entiende. Tal vez han venido acostumbrados a otros astrólogos que les dicen, Ujú. es que tiene que pasarlo en tal sitio, ¿sí? Y hay gente que se gasta un montón de dólares para irse a un sitio para ver si ese año le va bien económicamente. Ya de Ok. entrada le fue mal, porque entró gastándose una plata que no tenía, ¿no? Ok. Pero la pregunta es, ¿el sitio me va a determinar a mí? No, es la actitud, es la energía que yo manifiesto desde una posición. Ujú. Entonces, si no tengo para viajar a Tailandia ese año, pues entonces salgo al patio de la casa y busco una manifestación energética que se asocie con lo que podría percibir en Tailandia y me Ok. apoyo desde ahí, porque finalmente el Ujú. tema de la astrología es un acto de conexión en conciencia y de referencia energética frente a sí mismo y frente a terceros. No es un Ok. tema determinado por nosotros. Ok. Bien, ahora, la otra cosa importante también, Carito, es que no todos tenemos que ser astrólogos, o sea, cada uno lo suyo. Yo no tengo que estudiar medicina como mi querida Caro y después meterme de sexólogo para poder atender mi sexualidad. Entonces, el Exactamente. que quiera venir a la consulta y a la astrología, yo feliz porque el conocimiento no es mío, yo no soy Exacto. dueño del conocimiento. Pero finalmente, además hay una cosa también bonita que quería comentar, también con Carol lo he mencionado varias veces, les digo es que yo no me las sé todas. Sí, ¿por qué? Porque cuando entramos en una consulta, Ujú. entramos en una conversación. ¿Por qué lo comento? Porque la gente también muchas veces llega a la consulta como preocupados, ¿qué me va a decir? ¿No? Como si yo no me conociera a mí mismo, como si Exacto. yo no me validara a mí mismo, como si lo mío no fuera válido y tengo que ir donde el astrólogo para que él me cuente quién soy yo. No, un Ujú. momento. Aquí llegamos a un trabajo de lectura en donde se suma la perspectiva personal de cada consultante y se añade la perspectiva de este servidor al momento de levantar su carta, en donde le digo, yo entiendo esto, ¿tú qué entiendes? Ok. Y si los dos no lo entendemos, pues la dejamos de tarea, porque finalmente no somos ni un show, ni tampoco Ujú. somos dueños de la Ni verdad. lectores del futuro ni nada por el estilo. No, de hecho la astrología predictiva, y hay mucha gente también que me pide hablar de astrología predictiva. No, mi predicción no se maneja, no la manejo. Ujú. Podría atender predicción, no la manejo de esa forma. Lo que hago es Ok. referir, por ejemplo, frente a oportunidades en el tiempo. Por ejemplo, Ujú. para toma de decisiones. Hay gente que llega y dice, Sammy, tengo 3 oportunidades con mi médico para atender una cirugía. ¿Cómo no vamos a acompañar a esta persona a que busque cuál de las 3 fechas podría ser más conveniente? Ahora, Total. la persona decide,
¿sí? Nos pasa 1000 veces que tomamos unas fechas, después el médico nos cambia la cirugía. Entonces, Sammy, ¿podemos revisar? Revisemos. Es parte de la cotidianidad, ¿no? Totalmente. ¿De acuerdo con esto, mi querida? Totalmente de acuerdo. Y Sammy, aquí hacían una pregunta, porque han hecho varias Sí, preguntas. Sí, han preguntado los signos ya, y eso, pero quiero hacerte una sí. pregunta que dicen que si hay alguna manera de vincular el deseo sexual desde las fases lunares o desde el sol, dependiendo pues de las casas o bien desde el ascendente. Tú desde la astrología, cómo lo responderías? Yo veo que hay un mundo maravilloso para identificar el tema de las sexualidades de la astrología desde una carta natal. Ujú. Comencemos por el principio, ¿no? Con el sol me identifico frente a mi propia esencia. Es Ok, decir, con el sol identifico cuál es el centro de mi universo y cómo todo va a girar alrededor mío. ok, Me ubico en mi verdadera posición y me doy protagonismo. ok. Digamos que si estuviéramos hablando de que esta combinación de planetas fueran como una obra de teatro en donde hay varios actores en escena, pues el Sol tiene papel de protagonista. Los Ujú. otros eventualmente lo van a acompañar como coprotagonistas en este tema. Ok. Entonces, por ahí arranca primero la cosa, por saber cómo soy, cómo me percibo a sí mismo y cómo me atiendo. Ahí Eso arranca es la del primera sol. sexualidad, diría Ok, yo. Sí, ok. ahí arranca la primera sexualidad, es decir, qué tan merecedor soy, qué tan valioso soy y cómo voy a atender esa Ok. necesidad. Bueno, ahora, cuando vemos el concepto del ascendente, entonces en el ascendente es cómo me perciben los demás. Ok. No siempre, y más o menos en una de 12, por tomarlo, por hablar de las 12 casas astrológicas, ¿sí? Cuando una persona no nace alrededor de las 6 de la mañana, depende del hemisferio, será entre 5 y 7 de la mañana, más o menos, en 2 horas de 24, Ajá. eh, pues no lo percibimos exactamente como él se percibe a sí mismo. Ujú. Entonces, a mí me parece muy importante tener como herramienta la oportunidad de identificar cómo me perciben los demás. Ya entro como ganador en una relación o una posibilidad mínima de intercomunicación. Ujú. Entonces, ya desde ahí sé que si yo me estoy manifestando, que si yo me percibo como una persona tímida Sí. y resulta que mi ascendente me muestra como una persona muy abierta, muy, ¿cómo se diría? Muy No tímida. expresiva, cero tímida, expresiva, muy lanzada, como se diga, muy Ah, sobrada, como quieran verlo, muy habladora. pues yo aprovecho esa oportunidad y ya manejo mis relaciones de una forma distinta. Ujú. Ahora, esto en lo que tiene que ver con el concepto del ascendente y del sol. Ajá. La luna, el sol además identifica el vínculo también con el padre, identifica la autoridad paterna, inclusive cuando vemos las cartas de las naciones, de los pueblos, identificamos al Ujú. sol como gobernante. Cuando hablamos de la luna, entonces aparece otro concepto totalmente distinto. Bueno, el sol podemos sumarle de pronto también la parte masculina y Eso ahora te iba a pues lo decir, la sumaríamos con parte de Marte la también. masculinidad. Ajá, la parte de la Sí, masculinidad la del parte de la sol. masculinidad podríamos darle inicialmente un toquecito desde el sol. Ok. Ahora, la luna nos da la oportunidad de conectarnos, perdón, con nuestro origen, de conectarnos con nuestra familia, con nuestro clan, pero también desde la luna podemos conectarnos con el concepto de maternidad. Ujú. Entonces, la madre que hay en mí, el vínculo con mi madre y con mi familia. Entonces, los Ok. hombres que tienen luna, porque todos tenemos luna, entonces que no tenemos, porque estamos hablando de maternidad de femenino, también es que hay mucho hombre que es mamá gallina, ¿sí? Hay Totalmente. mucho hombre que tiene el concepto de maternal más que de paternal y es Ujú. perfectamente válido. Ahí, perdón, me meto en otro concepto y es el concepto de género. El Ah, para concepto allá iba yo, masculino, tranquilo, te me adelantaste. ya, pues dejémoslo entonces, si quieres ahora lo mencionamos con un No, poco más de calma. de una vez lo Ah, mencionamos. bueno, de una vez, el concepto de género, la carta tiene los componentes masculinos y femeninos en la misma carta, ¿sí? Ujú. Todos, sea hombre o sea mujer, Sí. ¿sí? O aquí también está pues no solo el concepto de heterosexualidad, sino también de homosexualidad, que O es de válido también bisexualidad desde la, también. o Ajá. bisexualidad, gracias Carito. Ajá. Pues
todos tenemos un componente masculino y femenino dentro de una proporción y dentro de una manifestación en nuestra carta. Entonces no nos podemos hacer los tontos, además que esos son paradigmas y etiquetas que nos han inculcado en infancia, ¿no? El tema de la luna me parece que es fundamental entender que desde ahí ya también se aprende cómo nos han referido a la familia y a los procesos formativos. Me explico, cuando yo voy al colegio, en el colegio me enseñan matemáticas y me enseñan ciencias sociales, geografía, lo que sea. Pero en la casa me dicen, a ver, salude, dé la mano, quite los codos de la mesa, despídase, dé las gracias, ¿no? Entonces, son conceptos formativos, no informativos, así lo veo yo. Entonces, en la luna también encontramos todos los conceptos que tienen que ver con la formación. Ahí encontramos en la luna también nuestras primeras relaciones, nuestras primeras manifestaciones de cariño. Es decir, ya no es la familia en la cual yo he ubicado mi origen y mi primera relación, sino la familia que yo construyo también. Entonces, la familia de amigos, la familia de trabajo, la familia de servicio, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo sea hijo único, entonces ya no me permite tener familia, no tener hermanos. Por supuesto que sí, yo tengo hermanos de servicio y tengo además una cantidad de gente con mis amigos que se vuelven tan familia como tanto necesite yo y como se vea en mi carta. ¿Bien? En la luna vemos también el concepto del pueblo, cómo el pueblo interactúa con su gobernante, con sus gobernantes allá en la Carta de las Naciones. Pero había otra cosa que me habías preguntado, ¿cómo se manifestaba que era me habían preguntado la parte del deseo sexual, la libido, el apetito sexual relacionado con la luna y el sol. Ya, ok. Vamos a sumarle. Digamos que el deseo sexual, ¿sí? Se ve desde un componente de varios planetas. Sí. El deseo sexual se ve inicialmente desde la luna, cuando estamos hablando de emociones, de la sensación de proteger y sentirnos protegidos. También se ve desde Venus en la necesidad de dar y recibir afecto, de vincularnos y de sentirnos a gusto, de disfrutar de la sensualidad. ¿Sí? Se ve desde Marte cuando estamos hablando de la sexualidad, es decir, el componente físico de una relación. ¿Sí? Se ve desde Plutón cuando estoy manifestando, por ejemplo, procesos obsesivos o intensos en una relación. Entonces ahí se ve la pasión, por ejemplo. ¿Sí? O veo procesos en donde el vínculo en una relación se vuelve de lazos de mucha dependencia o de control. ¿Sí? Entonces, yo no puedo desde una carta... Sí, ¿me decías algo, Carito? No, dale, sigue. Les estaba diciendo que se iba a quedar grabado el live, pero para no interrumpirte. Ah, ok. Bien. Dale, sigue. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hablo de una relación, de una persona, entonces es posible que la persona entre en una relación primero de una forma muy light, muy sociable. Luego, cuando encuentra un vínculo con una persona, empieza a trabajar desde la confianza y construir una relación como de complicidad frente a la persona, contando temas de los cuales se siente vulnerable y que no quiere compartir con otros. Y luego, una vez entregado en esa complicidad, ¿no? Y como dicen acá en Lima, calateado emocionalmente, es decir, he quedado en peloto, dicen en nuestra tierra, frente a la relación, entregado a la relación, pues entonces voy a relaciones pasionales. Entonces, ¿qué ocurre? Dice uno, pero ¿cómo así? En esta relación yo encontraba una persona que pensaba que era mi mejor amigo, que se separaba desde una posición de mucha libertad y de independencia en la relación, y ahora le veo demasiado pegado, obsesivo, como asfixiante en la relación. Entonces, la dinámica hay que verla acompañándose desde varios planetas. Desde varios planetas. ¿Y Venus? Sí. El planeta Venus. Venus nos habla de dos cosas. Venus nos habla, digamos, de la parte de la afectividad propia, cómo manejo los afectos, cómo disfruto en una relación, cómo manejo mi amor. Aquí, mezclado con Marte, por ejemplo, se manejaría también el amor propio, con el Sol, si hay vínculos entre planetas, entre Marte y Venus, o entre Venus y el Sol.
el amor propio. También vemos desde Venus el concepto de armonía y de equilibrio. Entonces, no solamente sentirme a gusto conmigo, disfrutar de los placeres propios de los cinco sentidos, como por Ujú. ejemplo en una relación disfrutar de una comida, una buena conversación, una buena música, un buen masaje, que hace parte del componente Totalmente. físico. Venus es regente de Tauro y de Libra, entonces como tal, el componente físico en un buen masaje es importante, depende cómo esté aspectado ese Venus. Ok. Eh, ¿Qué Es otra? que para Pero mí Venus adicionalmente, conecta mucho como con la parte del erotismo, porque justamente la puerta de entrada al sí, erotismo son los órganos de los sentidos. así es, así es. Ok. Es la conexión, porque viene siendo regente de Tauro y Tauro nos habla, el signo de Tauro nos habla del bienestar, de sentirnos a gusto, Ok. ¿sí? De disfrutar del confort, de disfrutar de la seguridad, de la estabilidad, ¿sí? Entonces es Ujú. el torito allá rumiando y disfrutando en la pradera sin que nadie lo esté molestando, Ok. ¿sí? Tiene que ver con eso, con sentirse uno como a la espera de que el tiempo no pase Ok. mientras lo consienten, mientras lo engríen, como dicen acá. Ok. Entonces, ahí está el disfrute del erotismo, estoy de acuerdo Perfecto. contigo, y también de todo lo que tiene que ver con la sensibilidad y con las sensaciones, también Ujú. se ven desde Venus, ¿ok? Ok. A mí me Sí, gustaría, no sé, sí, Sammy, ahondar un poquito porque sí me gustaría tocar ese tema de género, devolviéndome, porque no te quise parar antes para no interrumpirte en lo que sí, venías diciendo que es tan importante, pero yo sí me quiero detener ahí en el género desde la parte de sexualidad y juntándolo con la parte de astrología. El género es una categoría social. ¿Qué significa eso? La sociedad a la que pertenecemos y la cultura en la que estamos, según nuestro sexo, nos dice cómo deberíamos vestirnos, actuar, hablar, como toda la parte, según nuestro sexo, entonces a mí me dicen, ah, tú eres mujer, entonces te debes portar femenina, tú eres hombre, te debes portar masculino, pero realmente hay feminidades y hay masculinidades. Y también otra cosa que yo quiero que les quede claro es que miren, la astrología también se junta en esta parte del género, porque todas las personas tenemos masculino y femenino porque tenemos, también ahí entra el yin y el yang, que es algo espiritual, entra la parte de la luna y el sol, si lo estamos viendo desde la astrología. Entonces también, lo que decía ahorita Sami, pues hay hombres que son mamá o papá gallina, hay mujeres que son mamá y papá gallina, todos tenemos algo de masculino y algo de femenino, aunque, digamos, en algunas personas predomine más un género que el otro, todos tenemos de ambos, porque sí, es una categoría social, que entonces dicen como, ah, los hombres no pueden llorar, las niñas no pueden ser fuertes, pues yo soy mujer y soy súper fuerte, o un hombre sí puede llorar, eso no nos determina quiénes somos. Entonces también es importante saber que esas son cualidades que podemos tener y no las tenemos que ver como las estamos viendo actualmente, que es más como estereotipos de género que nos limitan. Los estereotipos o las etiquetas no es que sean malas necesariamente, depende del uso que les damos. Si las damos para limitarnos, si las damos para violentar al otro, si las damos para hacernos daño, pues no las estamos utilizando de una manera sana. Si las estamos utilizando para identificarnos, para sentirnos pertenecientes, para conocer nuestros gustos, es una manera que sí se podrían utilizar y que no tenemos que estarlas como estigmatizando. Y de una vez también respondiendo como desde la parte sexológica, la parte del deseo sexual, vean, el deseo sexual puede estar regido o puede variar según todo, hasta según las hormonas, porque lo van a mandar la parte emocional, lo manda la parte social, lo manda la parte física. En las mujeres, nuestro deseo sexual es cíclico, porque cicla según las hormonas, cicla según nuestro ciclo menstrual, que es de 24 a 32 días más o menos el ciclo menstrual, que es parecido a las fases de la luna. Cuando la luna está en luna llena, nos afecta mucho emocionalmente. Sammy, si digo alguna barrabasada, me corregís. Porque nosotros los seres humanos somos 60% agua. Entonces eso afecta nuestra parte emocional. Y si afecta nuestra parte emocional, nuestra homeostasis, que es el equilibrio de agua, de electrolitos, de minerales, de todo esto del cuerpo, pues va a afectar nuestra energía, va a afectar nuestras emociones y por ende puede afectar el deseo sexual. Con esto no quiero decir que, ah, no, es que yo no tengo deseo hoy porque la luna está en menguante y entonces no, es cuestión de conocerte o es cuestión de saber
que sí se puede afectar, pero también se puede afectar por muchos factores más, o se puede mejorar con otros muchos factores más. De acuerdo, Carito. Casi que me provocaba como apagar e irme porque ya dijo un montón de cositas. Acá molestando. Soy buena alumna, soy Varias buena cosas alumna. para, varias cosas para comentar, ¿sí? Comencemos entonces por el tema de la carta. Si a mí me le quitan el título de la persona, ¿sí? Yo no sé si la carta es de un hombre o de una mujer. La carta tiene esa condición de asexual, Ajá, porque la carta no funciona, como bien lo estás diciendo tú, desde el género. El género finalmente es un proceso que manejamos de acuerdo con una connotación social, ¿no? ujú, De cómo debemos actuar según el género y cómo debemos vestirnos o cómo debemos correcto. comportarnos. Ajá, exacto. Pero resulta que independientemente de ser hombre o mujer, una persona puede tener una mayor cantidad de disposición a emociones o Ok, a fortalezas o a objetividad o a tener mayor fogosidad o mayor practicidad o ok, el sentido de la responsabilidad que género tiene, por ejemplo, ¿no? O el ok, sentido del servicio, de la tristeza perfecto, o el afecto que género tiene. perfecto. Sammy, ¿qué se Pero así, de alguna necesita? forma, ¿Qué se necesita? ¿Qué datos se necesitan para hacer una carta natal? Esa es una pregunta. Y la segunda es una que hicieron sí, acá, que estaba esperando hablar del tema para hacértela, que cuántas sí, veces se hace uno la carta natal. Yo tengo entendido que es una, ya, pues con una tienes, pero ya tú respóndeme tranquilo. ¿Cuántas veces se puede hacer y sí. qué necesito? ¿Qué datos necesito para hacerme la carta natal? Bien, vamos a partir de la base con mucho cariño, mis queridos, que yo no vendo cartas, hago mi servicio. Ujú. Obviamente es mi fuente Te de imaginé así subsistencia vendiendo. y me encanta vivir muy bien, ¿sí? Pero aclarado esto para entender el concepto de la carta natal. Lo Ujú. primero, ¿qué información requerimos? Como estamos hablando de referirnos en el tiempo y en el espacio, necesitamos de 4 elementos fundamentales. Primero, el nombre completo. Ok, Segundo, el lugar donde nacimos. ok. Tercero, la fecha de nacimiento. Y Ujú. cuarto, la hora de nacimiento. Entonces, es un tema muy sencillo. A veces la Básico. gente sufre un poquito por el tema de la hora, pero Ujú. tómense el tiempo y averigüen la hora, que es muy importante. Entre más precisa, mejor. Para Ok. aquellas personas que no tengan la oportunidad de tener su hora de nacimiento, hay forma de revisar el trabajo de la hora a través de un formulario, de una serie de acontecimientos que podemos verificar que ya han sucedido. Entonces es como devolvernos en el tiempo para mirar cómo encajan y con eso sabemos en qué hora nacimos. O sea, hay forma, no quiere decir que ya se perdió nuestra oportunidad. Ok. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ¿cuál era la otra pregunta, Carito? La que La estábamos otra mencionando. pregunta era que si se podía, pues que cuántas veces había que hacer la carta Ah, natal. sí, la carta natal. Discúlpenme que yo entro y salgo. Mercurio salió de retrogradar ayer. Yo voy Ay, entrando y sí, sí saliendo. quiero. Bien. Entonces, ¿cuántas veces? La realidad como mínimo una vez, pero es que la carta natal es un mapa de camino que debo tener a Ujú. la mano. Ok. Entonces, las veces que sea necesaria la tengo a disposición. Yo cuando hago mi servicio, pues obviamente la entrego. Entonces, después le digo a la persona, mira, vamos a suponer que vamos a ver el próximo, o vamos a ver la luna llena que acaba de pasar, la luna en Tauro el 31 de octubre. Entonces les digo, mire, la luna está pasando a 8 grados de Tauro. Por favor, revisen en su carta dónde está los 8 grados de Tauro por donde está pasando la luna para saber eso cómo afecta en su propio universo. Ujú. Entonces, hay la oportunidad de tener ese mapa de camino a la mano para ver cómo nos está afectando. Por ejemplo, cómo este proceso de transformación nos está golpeando. Si nos va a golpear duro en el mes de diciembre, pues no nos podemos meter debajo del tapete. Simplemente aprovechamos las circunstancias y utilizamos la dinámica en forma constructiva, en una forma positiva. Perdón. Ahora, adicionalmente a eso, ¿cuántas veces vamos a necesitar nuestra carta natal? Las veces que sea necesario porque entendamos que es un proceso de acompañamiento. Cuando a mí me piden una revolución solar, yo tengo que partir de la carta natal. Es decir, Ok. Caro González, ¿sí? Quiere pasar su cumpleaños en tal sitio, pero primero tengo que ver dónde está Caro. Y entonces cómo Ok. nació y cuál fue su vehículo. Y ahí entonces tomo la referencia de dónde lo va a pasar.
Lo Pero mismo si los una tránsitos. persona, por ejemplo, si yo ya me hice la carta natal contigo, yo ya la tengo, no me la tengo que volver a hacer. Podemos partir de esa base con lo que ya Normalmente, tenemos. normalmente no. Normalmente no, salvo que quieras dedicarte al estudio de la astrología, entrar un No, poco más gracias. en procesos más, no, gracias, más profundos, ¿no? No, gracias, Entonces, no porque pues no me ya, guste, me encanta, pero ya estudio demasiado y tengo otros estudios en camino. sí, yo lo sé, yo lo sé. Ahora, la otra, por ejemplo, lo que sí hay que tener en cuenta son los conceptos generales. Exacto. Por ejemplo, los equinoccios y los solsticios. ¿Qué es eso? Por ¿Qué es eso? ejemplo, Cuéntanos. equinoccios y solsticios son 4 veces al año donde comienzan las estaciones, Ok. primavera, verano, invierno y otoño. Entonces, saber que en esos momentos hay unas posiciones de inicio. Esto es un tema en donde nuestros ancestros en las sociedades indígenas, por ejemplo, sabían cuándo era el momento de la siembra y cuándo era el momento de la cosecha. ¿Sí? En la agricultura se maneja con Muchísimo. normalidad. ¿Sí? La otra cosa, los conceptos básicos de la luna. La luna, como bien estaba diciendo Carito, no lo puedo decir mejor, no lo podría decir yo mejor, ¿sí? Además que entre la luna y el sol mueven las mareas, ¿cómo no nos van a mover a nosotros con un 60% componente de Total. agua? ¿Sí? Entonces, y además los ciclos menstruales que también se validan con el proceso de la luna, ¿no? La luna se mueve en 28 días y medio, y allá Caro nos dijo que entre 24 y 32 días tenemos las menstruaciones. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Sí, lo sí, que es como en acabo de escuchar? 27, unas mujeres, los más regulares en el cada 28, pero sí, que es Ahí cada, la está, luna pues, también es cada ¿sí? 28. Entonces, cada 28. Entonces, la mujer que tiene regularidad en su menstruación, por ejemplo, sabe que cada luna llena, o cada luna nueva, o cada creciente, o cada menguante, tiene su regla, tiene su menstruación, ¿sí? Ujú. Ahora, entender los ciclos lunares y saber cuándo es época de construir, o lo que llamamos unas emociones en ascendencia, ¿sí? Entonces es un creciente que va desde la luna nueva hasta la luna llena, saber el ciclo. Ay, ¿por qué me siento tan ansioso, tan ansiosa? Porque siento que es el momento de cosas tan básicas como, por ejemplo, cortarme el pelo, ¿sí? Que Ujú. dicen, córtense el pelo en creciente, pero es que es así, es una poda, ¿no? Ok. Y ahí luego el proceso decreciente o el proceso menguante, como querramos llamarlo, desde la luna llena hasta la luna nueva, en donde son ciclos más, digamos que son ciclos más melancólicos, son ciclos más de cierre, ¿sí? Entonces son Ujú. los momentos, por ejemplo, de cerrar etapas. Si yo tengo un rollo allá con mi querida Caro y tenemos un pendiente, pues yo aprovecho el ciclo menguante y le digo, mira, Caro, tenemos que conversar, busquemos escenarios, ¿no? Ok. Si ya quiere uno ir más especializado, porque es que la luna se mueve por signo cada 2 días y medio, pues entonces yo le digo, mira, Caro, Demás. no quiero hablar contigo el martes, más bien nos conviene hablemos el jueves, Ok. ¿sí? Entonces, hay forma de utilizar esto como herramienta, ¿no? Particularmente el tema de la luna es muy movido, es Ok. muy, muy movido. Entonces, identificar 3 conceptos fundamentales en una carta, identificar el sol, la luna y el ascendente, son fundamentales para construirnos casi que en un 30% de nuestro contenido personal, con esos Sammy, tres aspectos, esos no, tres para los que no partes. entienden qué es el ascendente, ¿a qué nos referimos con el ascendente? El ascendente es el signo que está pasando en el horizonte, en Ok. un horizonte virtual. Imaginemos que estamos mirando hacia el este, allá el mar, y Ujú. entonces al momento en que nacemos aparece como saliendo del mar uno de los signos de esta banda zodiacal que está dando la vuelta. Cuando yo Ok. nazco a las 6 de la mañana y soy, por ejemplo, del signo Géminis, pues mi ascendente va a ser el mismo Géminis. Ok. Pero cuando ya estoy naciendo a las 8 de la mañana, mi ascendente va a ser Cáncer, a las 10 de la mañana va a ser Leo, ¿sí? Entonces van moviéndose de acuerdo con la hora en la cual yo he nacido. Y el Ujú. ascendente, vuelvo y repito, hace referencia a la forma como nos perciben a nosotros. Ujú. Y es decir, también es una forma como nosotros somos conscientes de integrar nuestro yo soy. Entonces, Totalmente. por más de que mi esencia, no sé cómo explicarlo en términos más sencillos,
percibo mi esencia como mi centro de universo, pero me percibo también desde una actitud de ególatra, en donde la egolatría es un valor desde la astrología, no es un defecto, en donde Ajá, digo, este es el individuo o este es el individuo, ¿sí? Hombre o mujer que debo atender al momento de haber nacido. Entonces, totalmente. ese es el ascendente, ese es el concepto de Perfecto. ascendente. ¿Bien? Perfectamente. Bien, me parece genial. Bien, De una vez le Carito. respondo a esta pregunta porque nos quedan 8 minutos y le respondo, están haciendo esta pregunta que si Sammy hace asesorías online, se las respondo yo por él. Sí, sí hace todas las cartas natales, la carta de la revolución solar, que es cuando uno va a cumplir años, para tener claro que 365 días se vienen de la nueva vida o de la celebración de la nueva vida. Todas las cartas astrales que él mencionó las hace y le puedes escribir, él ahorita va a poner el celular acá o si no le escribes a su Instagram al interno para agendar tu cita o para hablar directamente con él. Bien, gracias. Y muchas gracias por esa linda referencia, esa amorosa referencia. Y Ok. quiero compartir también que recuerden que no solamente la terapia es individual, puede haber terapia de pareja también, ¿sí? Ahora Ujú. estamos haciendo un trabajo bonito que quiero también compartirlo y tiene que ver con el momento de nacimiento de cada uno de nuestros hijos. Total. Entonces, yo no solamente soy astrólogo, sino soy soy padrino astrológico Ok. de un montón de chiquitos, de un montón de muchachitos que vienen naciendo, porque hasta donde se puede, por ejemplo, en el caso de las cesáreas, podemos buscar más o menos una afinidad de programación frente a fechas para Ok. ayudar a lo que creemos que podría ser la mejor expectativa para estos lindos seres que vienen. Entonces, también eso. Y el trabajo de las relaciones de pareja es importante entender que no necesariamente la relación tiene que estar pasando por un mal momento para venir a atender una sinastría. Ujú. Porque muchas veces me siento a gusto, pero creo que podría sacar un mejor provecho de mi relación. Entonces, Exactamente. ¿por qué no potencializarla y por qué no sacar los detalles que pueden estar pendientes para construir, como dices tú, Caro, un mayor erotismo en la relación, para construir una mayor pasión en la relación, Exacto. una fortaleza integrada desde dos personas que como individuos construyen un tercer individuo? Ajá. A mí no me gusta mucho hablar de dos medias naranjas, sino dos No, naranjas construyendo una tercera, sí, ¿no? Que totalmente. así debería verse. Dos mundos construyendo Bien, un tercero. Me parece genial. así es, dos mundos construyendo un tercero. Bien, no sé cómo Bien. andamos de tiempo. Ya nos quedan 4 minutos, pero quería justo, como para ir cerrando, justo decirles lo que yo quería con este live, que creo que se logró en su cabalidad. Es, claro, no pudimos responder todas las preguntas de qué pasaba, si la luna estaba en Escorpio o en tal cosa, porque ahí sí les aconsejo tener como su asesoría o su guía individual y todo esto, porque claro, todas las personas van a ser diferentes, pero lo que quería llevar es, esto es una herramienta como decíamos al principio y como decía Sammy al principio, es una herramienta que si tú vibras con esta herramienta, que si para ti puede ser la respuesta o el camino, puede ser la respuesta a varias preguntas o puede ser el camino, me encanta como lo dice Sammy, que la carta astral es como este mapa guía, como esta ruta en la vida para conocerte y no significa de conocerte y saber cuáles son tus áreas de oportunidad y utilizarlo en tu contra, sino todo lo contrario. No se trata de autocastigarte y decir, ah, es que soy muy tímido. No, es utilizar tu timidez a tu favor, tu timidez para relacionarte, tu timidez como una fortaleza. Ah, que soy muy extrovertida o que soy muy obsesiva o que soy muy ordenada y entonces eso es malo. ¿Cómo lo puedes usar a tu favor para conocerte? Y por ejemplo, en la sinastría que decías, Sammy, cuando se hacen en pareja, también desde la parte erótica, cómo se siente amado el uno, cómo se siente amado el otro, cómo expresa el erotismo el uno y cómo lo expresa el otro, y cómo a partir del autoconocimiento se pueden conocer en pareja y hacer un mundo, un tercer mundo erótico donde ambos disfruten, donde ambos se conecten, donde ambos deseen. Entonces no es decir como, es que ella, el deseo las fases lunares le dan muy duro, entonces nunca quiere o como le gusta mucho el romanticismo, nunca tiene ganas o deseo. No, pero ¿qué les gusta a ambos? Entonces, todas estas herramientas
no todo el mundo tiene que creer en todo, no todo el mundo tiene que vibrar con todo. Yo soy de las que digo, tenemos un gran valor en la vida y un derecho en la vida que es el libre albedrío, que es elegir qué queremos tomar para nuestra vida y qué queremos soltar en nuestra vida, en qué queremos creer y en qué no. Y justo para mí la astrología, la carta natal, la revolución solar, pueden ser grandes herramientas para conectar contigo misma o contigo mismo, para conectar con tu espiritualidad y para conocerte. No sé, Sammy, qué quieras decir como para ir cerrando. Esta mujer, yo fascinado escuchándola y sí quiero, ¿sabes qué quiero comentar? Quiero ver la Claro. posibilidad con mucha humildad de darle continuidad a este trabajo. Ujú. A ver si de pronto podemos pensar en hacer un taller de acompañamiento con la gente, ayudarlos a entender las facetas de la astrología, la sexualidad, cómo utilizar herramientas, cómo entrar más en profundidad. Ok, Y me parecería que sería interesante que buscáramos esa oportunidad de darnos una nueva charla, tal vez ok, para, si estás de acuerdo, me mi parece. querida Carito, para comienzos del próximo año, para enero, y buscamos un espacio para hacer un taller integral Total, entre astrología y sexualidad en las dos exacto. habilidades que estamos manejando desde el servicio. Me ¿Sí te parece parece? súper y Yo creo que ya feliz. están poniendo ahí que sí. Y creo que deberíamos mirar y cuadrar de pronto un live, porque lo preguntaron mucho y hoy no lo pudimos, digamos, resolver porque íbamos a hablar más de la carta natal y de todas las cartas que existen. Pero preguntaron a mí bastante por los signos zodiacales, cómo son cada signo en la parte sexual, en la parte de relaciones de pareja y en la parte como del erotismo. Entonces yo creo que eso sí se merecería o amerita como tal mínimo un live o hacerlo en la parte del taller. Con todo gusto. Solamente hacerles una observación y es que en una carta natal hay una combinación de signos para que no se Ajá, queden desde el estereotipo y del estigma de un solo signo, ¿sí? exacto. No puede ser que casi 8.000 millones de personas estemos divididos en 12 grupos. Es mucho más profundo. Son miles de combinaciones que son posibles, pero lo hablaremos con todo cariño y lo abordaremos no solo desde los signos, sino también de los planetas en la combinación con los signos. Así que vamos a ayudar a que las personas entren en la complejidad que requieran o que deseen para entender Ujú, más esa parte erótica, sexual y de relación y de disfrute y de bienestar y de plenitud. Yo feliz, feliz de poderte total. acompañar, Carito, y a todos de poderlos servir con todo, con enorme cariño. Total, Sammy, Bien, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo te buscan? ¿Dónde estás? bien. A mí me pueden buscar por aquí, por las redes, en Sí. arroba swkastrología, en Perú dicen arroba swkastrología. También en las redes sociales me encuentran tanto en Facebook como en YouTube, en mi canal de YouTube también a través de swkastrología. Ujú. Nos pueden escribir vía inbox acá o en mi correo también es swcastrología@gmail, así que pues no tienen pierde, todo está por swcastrología. Mi Ok. teléfono celular se los dejo también con mucho gusto a Dítalo, disposición. dítalo despacio para yo copiarlo Sí, aquí, por favor. con Espérame. mucho gusto. Más, El código es +51, que es el área sí, de Perú, sí, y el número del celular es 962 sí, 243 sí, 855. Te repito, Carito, más sí, 51-962-243-855. sí. Listo, ¿De ahí lo acuerdo? mandé. Ahí queda entonces, en el chat queda fijado. Y con todo cariño, aquí felices de poderles servir y poderlos acompañar a todos. Totalmente. Y por favor díganos que quieren que hagamos algo juntos, porque yo feliz de estar con esta mujercita. Insístanos, Me siento insístanos muy para honrado. buscar algo y hacer algo para el próximo año. Gracias a cada una de las personas que nos acompañó acá en el live o que están viendo esto ya grabado. Queda grabado acá en mi IGTV en sentido sexual y también va a quedar grabado próximamente este mismo live. Lo tendrá Sammy para ponerlo en su Instagram. Entonces, gracias por acompañarnos, por entregarnos esta hora y por compartir juntos para que le sigamos poniendo a nuestras vidas sentido sexual y miremos que la sexualidad va más allá del sexo e incluye la astrología. Que pasen feliz noche y saludos a donde estén. Gracias, Sammy, por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta hora. A ti, mi querida Carito, gracias y
por darme este espacio, por honrarme con mi servicio y por permitirme acompañarte. Y gracias a todos por la voluntad y por el amor que nos entregaron también desde esta hora de trabajo juntos. Y aquí estamos a la disposición de servirles en compañía de esta Totalmente. maravillosa mujer. Perfecto, aquí se los voy a dejar guardados, que tengan una feliz noche y nos vemos en la próxima. Chao, nos vemos.